se hagan cargo las maestras. Usted haga cuenta y caso que esté en otro mundo. Vamos a ver, hermanos, el tema ¿qué está pasando con la predicación? ¿Qué está pasando con la predicación? Estuvimos viendo acerca, el hermano leyó en Hechos capítulo 4 del versos 1 al 22 y qué hermoso pasaje donde nos dice que a los hombres de Dios, en este caso Pedro y Juan, los fariseos los prendieron por haber curado a un cojo y les habían prohibido predicar, lo habían azotado, lo habían encarcelado. Y aquí miramos que al punto de que el verso 16 dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque estos hombres no paran de predicar, no paran de hablar en ese nombre, no paran de enseñar en el templo y por las casas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y a uno se le encendió la pipa y dijo, amenacémosle. Y dice que lo amenazaron, lo intimidaron y lo llamaron aparte y al punto que ellos dijeron, vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios. Quiere decir que ellos entendían que predicar de Jesucristo, predicar de ese nombre, no era un pasatiempo, no era solo cuestión de responsabilidad, era un deber ante Dios. Porque la respuesta de ellos, obedeceremos más a los hombres que a Dios. Es decir, si yo digo obedezco más a Dios, ¿de qué estoy obedeciendo? De una orden, de un mandato. Y entonces en mí esa orden, ese mandato, no se produce no una opción, no produce un estado de si quiero o no quiero, sino un estado de responsabilidad, de un deber que tengo que cumplir, porque no es una opción, es una orden de parte de Dios. Y por eso, ¿qué está pasando? Porque miramos que la iglesia primitiva, entre fuego, entre amenazas, entre cárcel, entre marea, entre tempestades, en caminos de bandidos, asaltados, no paraban de predicar la palabra de Dios. Y eso quiero que miremos. La palabra predicación o predicar, en su definición etimológica, quiere decir querigma, que en el Nuevo Testamento se le da un sentido de dar un anuncio o dar a conocer una novedad, una noticia. Y no necesariamente conlleva la idea de una predicación formal. Predicar, bueno, es que usted está predicando, no necesariamente el significado de la palabra predicación es ejercer este oficio que estoy ejerciendo detrás de un púlpito a una congregación de manera organizada, desarrollar un tema o una idea, sino que la predicación en su sentido original, querigma, es dar a conocer algo, dar a conocer un anuncio o un evento. Por ejemplo, Salomón se llamó a sí mismo predicador en Eclesiastés capítulo 1, verso 1, por las enseñanzas que él daba como un orador, de manera formal, un orador
entonces él se llamaba a sí mismo predicador, porque daba a conocer algo, una novedad. De Noé se afirma que fue pregonero. Aquí se le da el término pregonero a un predicador, de pregonar, de anunciar, pregonero de justicia. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 5. Pregonero de justicia. Pablo fue designado como predicador, o en su contexto llamado heraldo. Primera de Timoteo 2:7, segunda de Timoteo 1:11, primera de Corintios 9:27. El heraldo, en el contexto, era el emisario del rey. Si el rey quería mandar un anuncio a determinada entidad del gobierno, si el rey quería mandar un anuncio a otro gobierno, o a sus oficiales o a sus gobernantes que tenía, entonces ocupaba a este tipo de personas. Le llamaban heraldo. Y el heraldo llevaba el mensaje del rey y lo entregaba o lo leía públicamente si el rey quería dar a conocer a determinada ciudad lo que iba a suceder. El heraldo sacaba el rollo y daba el decreto, como cuando se dio en el libro de Esther el decreto de Amán, que era el exterminio de los judíos. Entonces los heraldos eran mandados a cada ciudad como representantes del rey a dar a conocer la voluntad, el decreto, el pensar del rey para aquella entidad. Entonces Pablo era el heraldo de Jesucristo, porque él daba a conocer el sentir, el pensar, el propósito, el mensaje de Jesucristo. Y el heraldo lo tiene que presentar con una fidelidad, que no es lo que yo quiera interpretar o voy a parafrasear. No, tengo que decirlo tal a como lo escribió o a como lo dictó el rey, de igual manera, con el mismo tono, con la misma entonación, con las mismas signos gramaticales. Yo tengo que decir el mensaje para poder ser un fiel mensajero o un heraldo fiel del Señor. O en este caso, pues del Señor, porque dijimos que se comparaba con un heraldo como un mensajero del rey. Vamos a ver entonces en Romanos 10:14 el texto. Romanos 10:14 dice así: hablando de la predicación, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. 3 preguntas muy hermosas y muy puntuales. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Y cómo oirán? Están en un sentido lógico invertido, porque primero es oír, creer e invocar. Primero oigo, creo e invoco, pero ellos lo hacen en un sentido invertido. ¿Y cómo van a invocar? ¿Y cómo van a creer? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Cómo? Oremos, hermano. Dios eterno y Padre celestial, gracias te damos en esta noche por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu salvación que nos has brindado a nosotros. Y gracias, Señor, por tener compasión y misericordia de esta iglesia. Ruego, mi Dios, que en la multitud de tus piedades borre todas nuestras rebeliones y que seas tú, Señor, extendiéndonos tu gracia, tu amor y tu misericordia.
ayudándonos, Señor, no solo a escuchar, sino a apropiarnos de tu palabra. A apropiarnos de tu palabra, de tal manera que tú despiertes en nuestro corazón la convicción de responsabilidad a que nos has llamado. Por Jesucristo te lo pedimos con acciones de gracia. Amén. Bien, vamos a ver el propósito principal de la predicación. El propósito principal de la predicación. La predicación, oiga bien, en primer lugar, es el medio que Dios usa para dar a conocer su amor y obra de Jesucristo a los hombres para alcanzar la salvación. La predicación es el medio que Dios usa para dar a conocer su amor, la obra de Jesucristo, a los hombres para alcanzar el plan de salvación, para alcanzar la salvación, Primera de Corintios capítulo 1, verso 21. Vayamos desentumiendo la artritis que tienen en los dedos. Primera de Corintios capítulo 1, versos 21 dice así. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Oiga bien, el mundo no conoce a Dios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 21. El mundo no conoce a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. La predicación es compartir, dar a conocer el mensaje, la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Oiga bien. Pero dice que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es decir, la gente tiene un concepto de Dios, sabe de la existencia de Dios, sabe de que Jesucristo vino al mundo por las noticias, las películas, etcétera, y la predicación. Pero en su sabiduría humana, la gente no conoce a Dios. La gente, para poder conocer a Dios, Dios se tiene que manifestar a Él, dar a conocer a Él. ¿Y cómo es entonces eso? Porque el hombre, pues, si el hombre no puede conocer por sí mismo, ni por su intelecto, ni por su sabiduría, ni por su razonamiento, el hombre no puede conocer a Dios, entonces, ¿cómo es que lo va a conocer? Por la predicación. Por la predicación. El propósito principal de la predicación. Por la predicación. Es que la gente va a conocer a Dios. Por ejemplo, vamos a hacer un sondeo. Hermano Jorge, alguien le predicó a usted, ¿verdad? Para estar aquí. Gracias, hermano. ¿Y usted, hermana Suyen? ¿Alguien le predicó? ¿Y usted, hermana Gladys? ¿También? ¿Quién le predicó a usted? Un muchacho de la iglesia, para la campaña, ¿verdad? Sí. ¿Y a usted, hermana? Ah, usted dio testimonio que yo la llevé a la iglesia. ¿Y a José quién le predicó? ¿Y hermano Kenneth? La hermana Arlen. ¿Y hermana Yoconda? Hermana Sonia. ¿Ves? ¿Y a vos? Hermana Sonia. Y no está la hermana Sonia. Se fue a Costa Rica, pero dejó su semilla. Hermano Reader,
¿Quién le predicó a usted? ¿Quién le predicó a usted? Pastor Samuel. ¿De vos, Mario? ¿No te acordás? ¿A Jerusalén? ¿O a la Génesis? Jerusalén. Pero, más de alguien nos ha predicado a alguno de nosotros. ¿Usted, hermano? ¿Quién le predicó? Bueno, primeramente el hermano Pedro fue el que me dio una volante para visitarlo allá en su casa. Pero después el hermano Carlos Lo estuvo visitando. estuvo visitando y me predicó. ¿Ves? Quiere decir que cada uno de nosotros estamos aquí porque alguien se interesó, se dispuso a predicarnos. ¿Me entienden? Entonces nosotros estamos aquí porque Dios usó a alguien para que hoy estemos nosotros aquí. Esa es la importancia, es el propósito principal de la predicación. Y aquí estaba diciendo que Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Si nosotros nos sentimos salvos es porque alguien nos predicó el plan de salvación. Primera de Corintios capítulo 15, versos 2 y 3, dice así. Del 1 al 3. Dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he. Pablo está hablando, les voy a declarar qué es lo que yo les he predicado. El cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Porque aquí ya le está hablando a la iglesia que estaba perseverando. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, es decir, si ustedes retienen ese evangelio, se apropian de ese evangelio que les he predicado, ¿qué dice? Soy salvo. Si no, si solo escucharon la predicación, pero no abrazaron, pero no se apropiaron del mensaje que les predicó, entonces creyeron en vano. Sí, yo creo que Jesús vino. Sí, yo creo que Dios mandó a Jesús. Sí, yo creo que lo clavaron a una cruz. Eso no es creer, eso es saber. Creer es obedecer. Entonces, la predicación, miramos aquí, que es el medio, aquí Pablo dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Soy. La predicación es el medio por el cual Dios da a conocer su amor, da a conocer a Jesucristo a los creyentes para ser salvos. ¿Qué pasa entonces si una iglesia no está predicando? ¿Qué pasa si nosotros como creyentes no estamos predicando? Son preguntas que las vamos a ir haciendo. No me las conteste. Contéstelo usted mismo ahí en la conciencia. Un mensaje a la conciencia, así el de la radio. En segundo lugar, la predicación no está basada en el razonamiento humano, sino en la palabra de fe. ¿Qué quiero decir esto? La predicación no es a como nosotros la queremos hacer. No es a como el hombre la ha inventado. Bueno, no, que repite esta oración y es salvo y ya está. Eso no es predicación. Irle a decir a alguien, repite esta oración y usted ya es salvo. Eso no es predicación. La predicación no está basada en el razonamiento humano, sino en la palabra de fe. Primera de Corintios capítulo 2, versos 4. Primera de Corintios capítulo 2, versos 4 dice así. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oiga bien,
Si yo voy a ir a predicar o yo estoy creyendo que estoy predicando, yo le voy a declarar a aquellas personas el mensaje de la palabra de Dios que mandó para salvación. ¿Qué pasa el tema? ¿Qué está pasando con la predicación? Hoy en día podemos ver en muchos grupos religiosos de aquí del entorno, muchos grupos religiosos, que están llamando a la gente con entretenimientos, que le están brindando a la gente emociones. Hoy le hablaba de eso a los muchachos, que una de las características de esta iglesia ha sido evitar las emociones. No es que vamos a ser robot, claro, aquí los hermanos se pueden emocionar cuando estamos todos alabando a Dios, cuando están atendiendo la palabra, o se puede emocionar cuando viene alguien y nos alegramos, que vuelva alguien que se nos haya ido o que está viniendo por primera vez. Nos emocionamos, pero son emociones controladas, no son emociones fuera de la lógica humana o fuera del razonamiento humano o fuera del orden de la persona para andar haciendo cosas desenfrenadas. Es que no tengo control porque el espíritu me está controlando. ¿Quién me ha dicho que el espíritu es de alboroto? Si dice que el espíritu es de poder, demostración de poder, y que Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y usted puede leer la Biblia de extremo a extremo y va a encontrar que los predicadores de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, llamados profetas, llamados sacerdotes, llamados escribas, jamás anduvieron haciendo esas ridiculeces. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, los apóstoles tampoco participaron de tantas payasadas que se ven hoy en día. Que por eso le llamo grupos religiosos, porque no son dignos de llamarse iglesia, porque participan todo tipo de alboroto, practican todo tipo de desorden, con tal de que la iglesia esté tranquila, esté amén, estén llegando, estén contentas. Me estaban contando un hermano que ya le están dando dones a los niños, imagínense, solo para traerlos, solo para que se queden con nosotros. Los niños ni siquiera leen la Biblia. Y ya se la creen. Así están engañando a la gente. Y engañan a los niños, están engañando a las jovencitas, diciéndoles que danzan para Dios con esas telas de mosquiteros que andan, que danzan para Dios. En la Biblia no aparece eso. No leen la Biblia. Le danzaban, no era Dios, eran los reyes que le danzaban cuando venían de la victoria. Es decir, era un recibimiento al rey, a un hombre que venía de alcanzar una victoria. Sí, ahora le danzamos al Rey de Reyes, pero ¿dónde sale que Jesucristo pidió eso? ¿A dónde sale que los discípulos anduvieron danzando? O pegando carreras, o gritando cosas desenfrenéticas. No sale. ¿Y por qué ahora lo estamos viendo? ¿Creen ustedes que las personas que hoy en día vivimos en estos tiempos, somos más santos que la iglesia primitiva? ¿Que vivimos más consagrados que la iglesia primitiva? Os digo, no, de ninguna manera. Con tanta contaminación del mundo que nos rodea, comenzando con los celulares y las redes sociales, las televisión y todas esas cosas, no creo que vivamos más consagrados que la iglesia primitiva. Y si la iglesia primitiva, que recibió las primicias del Espíritu Santo, el poder que predicaba y cantidad de gente se convertía, echaban fuera demonios, sanaban enfermos, paralíticos, salían caminando, vivieron ese mayor avivamiento, no recibieron esos llamados dones. Ahora nosotros somos más privilegiados que ellos, sí, nosotros los merecemos mejor que ellos. Pero la predicación no está basada, dijimos, en cosas raras, sino que dice Pablo que ni mi predicación, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Las palabras persuasivas es que yo me quiero ganar el favor de ustedes. Yo quiero quedar bien con ustedes. Yo quiero ser la estrella del momento. Yo quiero ser el punto de atracción de ustedes.
Yo quiero ganarme la confianza de ustedes, el creer de ustedes. Y no solo de ustedes. Y la gente viene y alguien dice, pastor, aquí traigo estos 2 baldes para que los toquemos. ¿Nos da permiso? Claro, pase. ¿Para qué? Para que ella se quede y deje los 2 baldes. Aunque yo sepa que Dios no me ha pedido ningún balde. Pastor, mire, el Señor me reveló en sueño que esta iglesia iba a ser de 3 pisos. ¡Wow! Eso no fue carne y sangre, eso fue el Espíritu. Pase, venga, quédese. Ya no tenemos una profeta, una visionista. Eso es persuadir a las personas, persuasión, tratar de convencerlas para ganar su aceptación, su aprobación, su presencia, y obviamente ya la iglesia va creciendo. ¡Wow! Va creciendo. Esta iglesia sí es buena porque va creciendo. La iglesia, ninguna iglesia es buena por número. Ninguna iglesia. Aquí pueden llegar a tener 300 personas, pero si esas 300 personas no están viviendo conforme el modelo que Dios demanda en su palabra, así hayan 1000, hayan 2000, no sirve. Pero si hay 50 personas, hay 30 personas que están esforzándose por llevar una vida modelo delante de Dios, una vida agradable delante de Dios, esa sí es una iglesia que es agradable a Dios. Ahí sí se puede ver que está el poder de Dios. Ahí sí se puede ver que reposa la mano de Dios, que ahí está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca en nosotros no son nuestras emociones, son nuestras convicciones. Y usted va a ser cristiano aquí, saliendo del portón, llegando a su casa, al acostarse, al levantarse, al ir a su trabajo, al ir a la escuela, los que van a la escuela, ahí también van a ser cristianos. Ahí también se van a dar a conocer que son cristianos, que son temerosos de Dios. No solo cuando vengan a alistarse, vienen a la iglesia hasta sin Biblia porque les da pena que se lo encuentre un compañero. Y es que ahora sos cristiano. No me digas vos, si vos sos cristiano, el diablo ya es salvo entonces. Entonces les da pena. Pero las emociones es que aquí se sienten santos, pero en su centro de estudio son el mero demonio suelto. En sus trabajos ya ni digamos. En la familia, como decía un programa, el matrimonio es cosa de demonio. ¿Por qué? Porque están basando su fe en las emociones y no en las convicciones. La convicción es lo que yo creo, y lo que yo creo nadie me hace cambiar de parecer. Ni la circunstancia, ni la escasez, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la adversidad, ni los problemas, ni el mismo diablo me va a hacer cambiar de parecer en lo que yo creo. A eso se le llama convicción. Y eso es lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza. La palabra certeza es seguridad de lo que se espera. La convicción, lo que no se ve. Entonces la iglesia tiene que estar movida por convicción, no por emoción. Usted va a ir a evangelizar, no porque se emocionó, sino porque usted sabe que es parte de su vida espiritual, de su responsabilidad con Dios y con su iglesia. Primero con Dios y con su iglesia. Y como usted sabe que tiene esa responsabilidad, entonces no va a ir porque, me emocioné con el mensaje. No, porque el mensaje va a ser una vez a la semana. Usted tiene que estar motivado por el poder de Dios que mora en su corazón. Leímos 1 Corintios 2, del 4 al 5, ¿verdad? Dice el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando usted vaya a hablar, no vaya a hablar de sus calamidades ni de sus problemas, vaya a hablar de Dios. Las personas que yo visito, siempre yo les voy a hablar de Dios y de la palabra de Dios. Que tocamos temas diversos, sí, pero siempre enfocado en la verdad, que es la palabra de Dios, porque es lo único que los va a hacer cambiar de parecer, es lo único que los va a hacer sentir en paz con Dios, es lo único que los va a redarguir, es la palabra de Dios. No dice que es como una espada de doble filo, que penetra hasta el alma, hasta discernir los pensamientos y los tuétanos y las intenciones del corazón. Lo va a cruzar de lado a lado. ¿A cuántos no ha cruzado de lado a lado la palabra? A mí cada vez y cuando, fíjese que les pareciera tal vez insólito, pero el hermano me manda a mí los videos porque yo me estoy midiendo y los audios, y cuando yo me estoy viendo predicando, yo también me estoy partiendo.
Es como que me pusiera en un espejo y miro que ando desarreglado. Porque así yo también, con la misma enseñanza que yo les doy aquí, las mismas enseñanzas también a mí me exhortan y me ayudan. La predicación está basada, oiga bien, ¿en qué está basada la predicación? No está basada en comedia. La predicación no está basada en entretenimientos. La predicación no está basada en juegos. La predicación no está basada en historietas. La predicación está basada en el sacrificio de Jesucristo. Si el sacrificio de Jesucristo no está en la predicación, entonces lo que está hablando es pura palabrería. ¿Entendemos eso? Porque lo que va a salvar al hombre no son las historietas. Lo que va a salvar al hombre no son los juegos ni los entretenimientos, aún los jovencitos. Porque aquí se les predica, y por eso no les gusta mucho el culto de jóvenes, porque es como un culto más. Aquí se les va a predicar que se arrepientan. ¿Por qué? Les vamos a cambiar el mensaje y les vamos a poner de Tin Marín, de dos pingüín. No, ¿qué es eso? ¿Que acaso el diablo va a andar jugando con ustedes? El diablo los va a revolcar. Y si ustedes no están bien parqueados, los jóvenes los agarra y los revienta, como a muchos del barrio, que ya ha reventado. Entonces, ¿qué necesitan? La palabra de Dios. Dice que Timoteo, capítulo 16 del libro de los Hechos, era un jovencito enseñado por su abuela Loida y por su madre Eunice. Y que toda la comunidad alrededor de donde vivía Timoteo, que era un jovencito, tal vez como Yandir o como Pepe, como Jordan, era un jovencito que daba buen testimonio. ¿Y por qué los jóvenes nuestros no pueden dar buen testimonio? ¿Por qué no? Si se les enseña la palabra, es que son jóvenes, hay que tratarlos ¿con qué? Con un palo. Me decía quién era Jazmín, pastor, ¿y por qué cuando usted le habla así a las muchachas? Porque así hay que hablar con la verdad, con autoridad. No hay que andar chingando. Sí, mi muchachito, está bien, no fuiste el domingo. Ay, deja, vení hoy pues, vení hoy, no te preocupes, pero no dejes venir, ¿oíste? Aquí te sentís bien, aquí te queremos, aquí te apreciamos, aquí esto. No, infeliz, te va a agarrar el diablo y te va a revolcar. Escapá del diablo mientras podás. ¿Verdad? Les pregunto, ¿se mueren o no se mueren los jóvenes? ¿Se mueren o no se mueren los adolescentes? Y si se mueren y ya han pecado, ¿a dónde va su alma si no han entregado su vida a Jesucristo? Y entonces, ¿por qué no hay que predicarle la palabra? ¿O es que hay una Biblia para Jesucristo murió de una manera para nosotros los viejos, los adultos que dicen que el evangelio es de viejo? Y para con los jóvenes no se entregó a crucificar, sino que se puso a jugar fútbol con los soldados romanos ahí debajo de la cruz. No, Jesucristo fue crucificado para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que en Él cree. Yo no entiendo por qué a los jóvenes, las mamás les ha metido el miedo de que no tomen en serio las cosas. No te comprometas ahorita, porque eso no es juego, porque eso no es aquí. Si se muere, y si se va al río en Semana Santa y se ahoga, y si se va a jugar y se lo lleva el tren, ¿qué pasa ahí? Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana de los hombres, sino en el poder de Dios. La predicación está basada en el sacrificio de Jesucristo. Sin Él es puro palabrerío. Romanos 16, 25. Vamos a ir ahí nomás, Romanos, si lo tenemos a la parcita. 16, 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo y la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. ¿Cuántos aspectos miran ahí? El evangelio, la predicación de Jesucristo y el misterio que se ha mantenido y la revelación del misterio. Todo eso está consumado en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. 1 Corintios 1:23, ahí donde estamos, solo da la vuelta a la hoja y dice así.
Pero nosotros predicamos a Cristo, ¿cómo? No predican a Cristo bailando rock, ni bailando merengue, ni predican a Cristo bailando hip hop, no predican a Cristo bailando reggaetón, no predican a Cristo con luces de colores, con neblina. Es que hay que atraer a los jóvenes, hay que hacerse joven. Lo que pasa es que ya estás viejo. Y todas esas congregaciones contemporáneas que están haciendo uso de los medios mundanos y carnales para atraer a la juventud. Ah, bueno, si eso es el mundo, es bueno para el mundo, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Entonces hagámoslo aquí a la iglesia y atraemos jóvenes. Ok, el mundo atrae, ¿qué trae? Atrae para sí mismo, mundano. ¿Y qué están atrayendo estos grupos religiosos para sí mismos? Mundano. Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Una congregación mundana. Y va a ver a los chavalos vestidos de negro, pintándose la uña en negro, o todos de negro. Ahora andan una moda también hasta las chavalas estas. Parecen momias. Viven hablando de los sirios, de los árabes, de los iraquíes, de los estos, que cómo es posible que a las mujeres les tapen el rostro para que nadie las mire. Y ahora andan las chavalas con unos grandes camisas, unas camisas más grandes que este saco, unos grandes pantalones, zapatos, con las mechas en la cara y con la mascarilla hasta aquí, con las mechas tapándose los ojos. Ridiculez, hermano. Y eso le estoy hablando del mundo. Y las iglesias también. Porque están atrayendo las cosas del mundo para atraer a la juventud, porque a los viejos ya no les interesan, porque están enfermos, ya no se pueden congregar, ya no sirven. Entonces la juventud es la fuerza del futuro. Pero ¿qué futuro más desgraciado va a ser ese? Sí, un futuro desgraciado, con un poco de chavalos, con emociones, y chavalos hechos no de barro, sino de cristal. La generación de cristal, que no les puede decir nada hoy, porque ya se ofenden, ya se hieren, ya... Pastor, me le habló muy fuerte al niño. Imagínense cuando andan con las debilidades. Si la profesora me decía a mí, extendé la mano, ¡fla! Allá iba el reglazo hasta que me quedaba marcado rojo y un ardor. Y no podía llorar porque estaban todos ahí, puñaba los ojos y me daba la vuelta. Le iba a ir a decir a mi mamá, que acaso era loco yo para que me diera a mi mamá con la faja después. Iba a agarrar doble. ¿Qué decían? Por algo te lo hizo la profesora. Ahora que la profesora le diga al niño, mira chavalo, anda, sentate bien. Me le habló golpeado. Me lo va a traumar. Es violencia infantil, está violando los derechos del niño. Me le hacen bullying. La predicación está basada en el sacrificio de Jesucristo, no en entretenimiento, no en cosas carnales, ni mundanas, ni paganas. Eso es paganismo. Y eso le llaman sacrilegio. Esas luces que ponen, todas esas cosas, eso es un sacrilegio, porque son cosas que no pertenecen al lugar que está, para lo cual está destinado. Dice, les dije, Romanos, ya habíamos leído, ahora Romanos 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo, ¿cómo? Crucificado. Cuando usted vaya a predicar de Cristo, mi mensaje es, Cristo murió en tu lugar. Cristo pagó por tus pecados. Cristo satisfació la demanda santa de la ley de Dios. Cristo murió por ti, para que tú no vayas al infierno, para que tú puedas tener la vida eterna. Cristo murió por ti, Cristo pagó por ti. Ese no es el modelo de vida que Dios quiere que tú vivas. Si Dios te dio la vida, no fue para que la llevara así. Dios quiere que vivas conforme a su voluntad. Y para ello envió a su Hijo a morir en una cruz. Cristo murió por ti, para darte salvación y vida eterna. No le gusta. Cristo murió por ti para que sea el hombre millonario de Nicaragua. Para que sea el Carlos Slim de Nicaragua. Para que sea un Carlos Pelas más. Cristo murió por ti para que tenga un carro, miren,
un Camaro. Cristo murió por ti para que seas un empresario fuerte. Cristo murió por ti para que tengas la mejor casa, vivas en las mejores residenciales. Para que tengas los mejores hijos y las mejores esposas. ¿A dónde sale eso en la Biblia? Cristo murió por nuestros pecados. Ahí sí. Pero como nadie está interesado en limpiarse sus pecados, sino que la mayoría tiene puesta la mirada en la competencia de la vida. La competencia de la vida es que si aquel pintó la casa de color verde, yo le voy a un verde, voy a buscar, bueno, aquel le puso verde chiltoma, se mira feo, yo le voy a poner un verde, ¿cómo le llaman al verde bonito? Un fluorescente, pero hay otro. Sí, no, sí, hay un verde bien lindo que está de moda, como el verde que anda en la camisa ella. ¿Se acuerdan de aquel verde que teníamos en la casa? Me acuerdo cómo le llaman ese verde. Y entonces el otro dice, no, estas dos verdes aparecen saltamontes las dos, yo le voy a poner un fucsia, un rosado más elegante. Y que aquel le pegó piedras canteras, yo le voy a pegar piedra laja. Así está la competencia de la vida. Y que aquella se pintó el pelo en amarillo, yo me lo voy a pintar en morado. Y que aquella usa zapatos, yo voy a usar tacones. Y que aquel tiene un perro pulgoso, voy a tener un pitbull, para que me respeten. Esa es la competencia de la vida. Y es que y ya nos sentimos menos. Amor, mira, a la vecina le compraron un televisor. Ay, mira un televisor, ya ya no se mira bien. Ni se oye casi. Y viera sí, te voy a conseguir uno. Fíjate que mi mami va a... No, ese no, si ese es blanco y negro y de los caribes, de los cubanos. Comprame uno de 40, 32 ahí en la pared, bien elegante. Mira, fíjate que donde la vecina le miré que le metieron lavadora. Mira mis callos. Yo te voy a traer una lavadora, le dice. Y le llevo un lavandero de 2 piezas. La competencia, hermano. Hasta con los niños. ¿A dónde estudia tu niño? En tal colegio. ¿El tuyo? Ah, no, el mío está en tal lugar. Competencia de la vida. Todo eso es vano. Todo eso es vano. Porque eso es del mundo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la esencia del Evangelio. Segunda de Corintios 4:5, ahí nomás lo tenemos, Segunda de Corintios 4:5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Cuando usted vaya a predicar, no hable de usted mismo. Si usted puede, a veces yo uso ejemplo de mis desgracias en que vivía, sí, y de cómo Dios ha hecho la obra en mí. Eso sí, yo siempre lo he compartido, porque es un testimonio para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Que lo que yo soy y lo que yo tengo hasta el día de hoy, no es ni por mi fuerza, ni por mi sabiduría, ni por nada mío. Es por la gracia y misericordia de Dios, que ha sido misericordioso conmigo. Pero aquí dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Es que vaya a nuestra iglesia, viera que nuestra iglesia, no hable de su iglesia, que su iglesia es la peor. Hable de Cristo, que es el mejor. ¿Oyó? Cuando yo les predico a la gente, lo menos que digo es ser bautista. Porque a mí lo que me interesa es predicar de Cristo. Si aquella persona abre su corazón a Cristo, me va a decir, ¿y dónde se congrega? Entonces ya le digo. Y ya le invito al culto. Pero lo primero, lo esencial, es que antes que entre la religión, antes que entre los dogmas, antes que entre el nombre, que entre mejor Jesucristo en el corazón de aquella persona. Jesucristo. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo. Y a no como Santa Claus. Ya viene la famosa Navidad. Ese es el concepto que tienen de Jesús. ¿Se acuerdan de Jesús? Solo para pedir favores, pedir milagros, que se le fue la mujer que regrese, aunque que sea con él, pero así lo acepto. No importa, con tal que no me deje. Que se le fue el marido, pues que vuelva, dice, no importa, sí que vuelva. Que se le fue el trabajo, no importa que me esclavicen hasta las 20 horas de la noche, así que me den el trabajo. Necesito trabajo, necesito salud, Le hacen una lista al Señor interminable, como los niños cuando les dicen, yo pasé esa experiencia, no sé usted, pero en la época de nosotros éramos más ingenuos. Déjenme decirles que éramos más ingenuos porque no había tanta maldad, tanta malicia, tanta comunicación, tanta televisión, tantas redes sociales. Éramos más ingenuos.
Yo le escribí a Santa Claus. Y por eso no creo en él, porque nunca me contestó. Sí, yo le escribí. Y no me contestó el infeliz. Porque eso es lo que nos enseñaba. Hacerle una cartita, es de lo que querés. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? ¿Y cómo va a predicar a Jesucristo? Como Santa Claus. Vení, hombre, entrega tu vida a Jesucristo. Anda a la iglesia y vas a ver que se te van a terminar tus problemas. No se le van a terminar, se le van a empeorar. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Se van a empeorar? Sí, porque la mujer no va a querer otro problema. La mujer no quiere acompañarte al culto, o el hombre no quiere acompañarte al culto. Otro problema más que se te montó encima, que no lo tenía antes. No, se te mejoró. ¿Ah? Otro problema más. Antes esperaba a tu marido a las 5, 6 y media de la tarde para cocinar. Ahora no podés porque tenés que estar en el culto. Y te va a regañar por la comida caliente. Es que vos solo sos iglesia, mujer. Pero es que él todavía no ha conocido ese amor, esa gracia que usted conoció. O al marido le dice, y ay, ve qué lindo, antes era solo acá igual, ahora solo sos iglesia. No se les entiende, ¿va? Porque se le sumó otro problema más. Otro problema más porque antes tu dinero era tuyo. Ahora te has dado cuenta que no es tuyo. Es prestado, que Dios te da para compartir con la iglesia y con tu familia. Otro, porque decir, antes yo tenía que pensar en el gas, en la luz, en la casa, en el arroz, en los frijoles. Ahora tengo que pensar en la ofrenda misionera. Ay, y en el diezmo peor. Y la ofrenda de los niños más. Ay, Dios mío, 3 más. Que no tenían. Entonces se te mejoró. No, ¿verdad? Si lo miran desde esa perspectiva material. Porque a la gente la están engañando. Vení que se te van a terminar tus problemas. Vení que si tenés una deuda el Señor te la va a cancelar. Y ahí anda haciendo fraude el Señor entonces en todos los bancos, borrando a las personas que están endeudadas. No, hermano. Pero yo sí les sé decir que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. Y dice la palabra de Dios que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Entonces en eso me quedo yo. Dios me va a dar la fuerza, me va a dar la salud, me va a dar la sabiduría para administrar mi hogar, mi familia, mi finanza. ¿Por qué? Porque hay cosas que antes derrochaba, ahora las ahorro y las invierto de otra manera. Cosas que antes derrochaba, ahora las ahorro y las invierto en la obra del Señor. ¿Me entienden? Y entonces dijo el Señor, que las manos que dan nunca estarán vacías. Las manos que dan nunca estarán vacías. Y es más bienaventurado dar que recibir. Entonces me quedo mejor con esas promesas que con aquellas ofertas que me hacen que Dios me va a cancelar todo. Porque sé que esa es mejor, la promesa que está en la Biblia es la verdad. Lo que dice el hombre es mentira. Porque no predicamos nosotros, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro, ¿qué dice? ¿Qué significa la palabra siervo? Esclavo. Te invito a que entregues tu vida a Jesucristo para que Él sea el Señor de tu vida y tú seas su esclavo en la iglesia. ¿Quién va a creer a eso? ¿Quién va a aceptar eso? Les pregunto, ¿usted aceptaría? Que le digan, te invito a que vayas a la iglesia para que sea una esclava del Señor. Y me tienen de esclavo aquí en la casa y ahora en la iglesia dice. Yo pensé que Jesucristo me iba a dar libertad y más bien me está ofreciendo esclavitud, porque Él dijo, si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. Y aquí me está diciendo que soy esclavo. Y esclavo de Jesucristo, y esclavo de la iglesia. ¿Cómo es? De la casa del marido y esclavo de la iglesia. ¿Cómo lo ven eso? Pero esa es la verdad. ¿Qué hace un esclavo? No cuestiona, no pregunta. Como dice en el ejército. Yes, sir. Sí, señor. Pero ¿saben lo que dicen aquí? Usted está loco, pastor. Cuando yo les digo, mire, ¿por qué? Pues vaya acostumbrándose. Yes, sir. Un esclavo no cuestiona. Un esclavo dice, pero aquí dice que, porque no, mire, que solo le estoy explicando lo que ya está escrito. Porque no nos predicamos a nosotros mismos.
sino a Jesucristo como Señor. Cuando decimos como Señor, como dueño de tu vida. No solo como tu Salvador, porque eso le gusta a todo el mundo, que lo salve del infierno, pero como Señor, como autoridad, como tu amo, como tu dueño, ya no les gusta. Ya no les gusta. Y ahí es que voy a hacer lo que usted dice, pues. Y es que ahora me va a mandar el pastor. Ahora ya mandé el pastor en la casa, ya no mando yo. Y es que todo le preguntamos pues, al pastor. ¿Caso que él es el que manda? ¿Quién es el que lleva aquí los pantalones? ¿Quién es el que trabaja? ¿Quién es el que trae la comida? No soy yo. Pero aquí dice que a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros esclavos por amor de Jesucristo. Esa es la predicación. Para que no nos engañemos, ni engañemos a nadie, y ni vivamos engañados nosotros también. Si usted está dispuesto a enfrentar estos aspectos de la predicación, que hasta el momento llevamos ¿cuántos? 3 puntos. El otro domingo vamos a ver los otros, porque mire, falta una hoja. Entonces estaremos dispuestos a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo se formó por la predicación y para la predicación. Y termino con ese texto. Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 creo que es. Y eso lo pueden marcar, leer, memorizar, aprender para que nunca se les olvide. Primera de Pedro capítulo 2 versos 9. Si usted siente que aquí en la iglesia no tiene nada que hacer, apréndase ese texto. Si usted siente que Dios no le ha dado ningún don, apréndase ese texto. Si usted siente que aquí en la iglesia no se siente ubicado en qué puede servir, apréndase ese texto. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje, ¿qué soy? Linaje escogido. No es cualquier cosa. Usted no es una chancleta vieja para Dios. Usted es un linaje escogido, alguien especial. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Mire cómo lo califica Dios. ¿Cómo lo está calificando Dios? No es el perro de la casa, no es la bruja que solo le falta la escoba para volar, no es la fea, no es el gordo, no es el negro, no es el chaparro, no es la flaca. Dice que aquí somos un linaje escogido. Tampoco es la india, la chapina. Es un linaje escogido. Es mejor que el linaje de la reina Isabel de Inglaterra. Es mejor que cualquier linaje de aquí en la tierra. Real sacerdocio quiere decir que usted es sacerdote del rey y del reino de Dios. Por eso dice real sacerdocio, un sacerdocio del reino celestial. Nación santa, pueblo adquirido, ¿por quién? Por el pastor, por el que me predicó, por la iglesia bautista. Usted es parte del pueblo adquirido por Dios. Dios lo adquirió a usted porque Dios lo compró con la preciosa sangre de Jesucristo, que dice Pedro, como de un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios lo compró, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿para qué lo llamó Dios? ¿Para qué le da tantos títulos? ¿Para qué le da tantos honores a usted? ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Para qué lo llamó? Si usted hasta el día de hoy sentía que no tenía nada que hacer, lástima por las que no vinieron. Pero espero que a esta parte lo escribe en grande, hermano, ese texto. Y vamos a leerlo toda la semana para cuando vengan algunas, pues también se lo aprendan. Nos llamó para que anunciemos las virtudes, la predicación de Jesucristo, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No nos llamó para estar con la boca cerrada. No nos llamó para estar sentado en una silla o una banca.
no nos llamó para hacer, es que yo no puedo. Es que yo no sé. Es que no quiere, sencillamente. Porque el querer es poder. Con un poco de entrenamiento, cualquier hermana le dice, acompáñela, con 2, 3 veces que vaya, usted ya va a poder. Porque lo que va a hacer no es hablar de la iglesia, ni de cómo se fundó, ni del pastor, ni de la familia, ni de nadie aquí. Va a hablar de las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. ¿Se da cuenta entonces que usted puede predicar? Ahí dice que todos los que hemos sido salvos, todos los que hemos sido llamados, tenemos el deber de predicar. No es cuestión del pastor, es Dios quien se lo está diciendo ahí. ¿Para qué lo llamó? Para anunciar la virtud de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén, hermano. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que ahora lo desengañó. Vamos entonces a pasar a un acto, una ceremonia muy preciosa, que me da mucho gusto y me siento muy honrado de hacerlo cada vez que me llaman. Y hoy el hermano pues lo quiso hacer, entre más pronto mejor, dice. Y así soy yo, a mí me gusta hacer las cosas rápido, no andar esperando. Pero el hermano me puso una condición y yo se la acepté, sí, para que lo sepa. Váyase, me dice, bañadito y vestidito. Voy a hacer el reto, le dije. Y le cumplí, me vine bañado y vestido. ¿Vieron? Aunque sea de colonia, pero yo me bañé. Él no me dijo cómo. Así que aquí estamos. Pongámonos en pie. Tráiganme a Paulo José Urbina González. Ese hombre es empresario, porque allá miré unos buses que decía, ¿verdad, Ivania? Transporte Urbina González. Ya tenemos. Un uno más en la lista. Un uno más. Vamos a orar. Pase al frente, hermana. Hermano Kenneth. Los nunos también van a pasar al frente. Ve, y el hermano también se bañó, no crean que solo yo. ¿Verdad, hermano? El hermano, ¿verdad? Esta familia yo me gozo con ella porque es fruto de esta iglesia. Es decir, no vienen de otra iglesia, aunque habían visitado, dicen ellos, pero no habían comprometido. Aquí han aprendido, aquí se han formado y los nunos también están aprendiendo, se están formando y ellos desde que comenzaron en serio. Hemos pasado dificultades, pruebas, como toda familia que somos, pero aquí están. No andan con niñería, no andan con lloriqueo, al contrario, desde que comenzaron, asumieron una responsabilidad que hasta el día de hoy la tienen, que es levantarse los domingos, tal vez 3, 4 de la mañana, a preparar el desayuno de los niños en la escuela dominical. Y desde sábado están en esa preparación. Entonces, hermanos, ya llevan más de años, ¿verdad? En eso. Más de años en ello. Y aquí están los hermanos. Dios los ha bendecido porque herencia de Jehová son los niños tenidos en la juventud, los hijos tenidos en la juventud. Serán, dice, como saetas en manos de valientes. Es una bendición. Y qué mayor bendición que lo tuvieron bajo la obediencia y la comunión con Dios. Y qué bueno que le trajo un hermanito más a los niños. Vamos a leer este pasaje bíblico donde dice en Marcos capítulo 10, verso 13. Y le presentaban los niños para que los tocase. La gente traía a los niños a Jesús para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó, se molestó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis,
porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, en esa tranquilidad, en esa humildad, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El propósito de presentar a un niño, primero es en acción de gracia por tener a un niño sano, saludable. Seguido, consagrar a ese niño para el Señor y que el Señor lo bendiga y lo guarde de toda acechanza de maligno, de toda peste, de toda enfermedad, de toda mortandad. Que este niño a partir de hoy descanse y repose y crezca en los brazos del Señor, porque en los brazos del Señor dice: nada los arrebatará, nadie los arrebatará y nada les hará daño. Amén. Entonces vamos a orar. ¿Qué nos ha hecho? A orar por Pablo. ¿Pablo o Paulo? Pablo, sin aún. Pablo en honor al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, es nuestro apóstol. Y José, en honor al hijo de Jacob, que se consagró para Dios, ambos sufrieron en los propios, ambos sufrieron por la causa de Dios. José sufrió por la causa de Dios el destierro, el ser despreciado, el ser encarcelado por la causa de Dios. Y Pablo sufrió igual y tal vez mucho más por la causa del Evangelio de Jesucristo. Urbina pues ya agarró terminación el hermano, y González y la hermana, ¿verdad? Pero los dos primeros es en honor a estos siervos de Dios. Entonces vamos a orar, les pido que oremos y si pueden dirigir su mano derecha hacia acá para bendecir tanto a la familia como al niño. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos en este momento. Gracias, Señor, por honrarnos al ver que estos niños están naciendo y están creciendo en tu iglesia y que están siendo instruidos, enseñados, formados para que ellos puedan llevar una vida piadosa delante de ti y ellos puedan llegarse a convertir en hombres temerosos de ti, útiles para tu obra y que ellos se puedan convertir en siervos de tu causa, Señor Jesucristo. Por lo cual te rogamos en esta hora que bendigas al hermano Kenneth y a la hermana Yoconda, juntamente con Junior y Juniel, para que ellos puedan ser los maestros, los guías, los instructores en la vida de Pablo José. Y que Pablo José pueda alcanzar tu propósito eterno en Cristo Jesús. Te lo encomendamos en tus manos para que tú lo guardes de las acechanzas del maligno, para que tú lo libres de toda enfermedad y toda mortandad. En tus manos Él está más seguro que nada. Te lo presentamos y te lo encomendamos a ti para que tú cumplas tu propósito en este niño. Bendecimos a Pablo José Urbina González en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y lo hacemos para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén.
Bien, aquí tenemos al hermanito, Pablo José. Ya, pueden ir. Está precioso. ¿Ves? Ay, qué rico, está como los gatitos ahí, sí. Ay, me está gozando. Bien, hermanos, le agradecemos a los hermanos que nos hayan tenido bien presentar a su niño y ustedes que nos hayan acompañado en esta actividad. Y ahora sí, vamos a el hermano que quien dirige